doctor Omar Neira, especialista en salud pública. Él nos atiende telefónicamente. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Raúl, gracias por la invitación. Siempre es un placer de conversar contigo. A ti por atender nuestra llamada. Igualmente es un gusto conversar contigo. Según los datos del Ministerio de Salud, hasta el último viernes se han registrado más de 130,000 casos de dengue a nivel nacional, con más de 200 fallecidos. Y aunque hay un ligero descenso en estas cifras, los números permanecen en rojo. ¿Se está avanzando o no en el combate al dengue? Casi 240 fallecidos, Raúl, dolorosamente. 240. Estamos en una epidemia importante de dengue y que por la historia natural de contagios y después de haber contagiado a todos los susceptibles de contagiarse, es una digamos, término técnico epidemiológico, va a haber un descenso porque es la historia así de estos contagios virus. Pasó con COVID-19, recuerdas las olas, sin mayores intervenciones, las olas suben y bajan porque así funcionan este tipo de epidemias. Y eso también está pasando con dengue, más allá de una intervención estratégica adecuada y oportuna por parte del Estado, en todos sus estamentos, ¿no? Desde el gobierno central con MINSA, los locales y regionales, poco han hecho por una crisis previsible. Esto se sabía que podía pasar y nos quedamos ahí con los brazos cruzados, jugándole a otras cosas y terriblemente tenemos que llorar 240 personas que se fueron por dengue. Sí, efectivamente. Ahora, digamos, en términos del gobierno, ¿en qué lugar de las prioridades nacionales debería estar esta epidemia de dengue? Por lo que vemos, por parte de la presidenta, el premier y el ministro de Salud, parece que no ser prioritaria ni la salud ni la educación. Una vez más en Piura se han cerrado los colegios sin mayor justificación, en forma absurda. Y entonces ahí te pones a pensar y dices si para Dina Boluarte la salud y la educación es prioritario, y la respuesta es no, por sus hechos. Ahora, ¿qué te ha parecido hasta ahora la actuación de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que ha tenido, digamos, muchas actuaciones y muchas declaraciones que al menos podríamos llamar polémicas, ¿no? Más allá de lo polémico, los resultados de su poco liderazgo y gestión en términos de esta epidemia dejan mucho que desear. Es más, ella misma ya reconocía que la catástrofe de dengue y toda la falta de gestión no solo es su responsabilidad de ellas. Es más, se lavaba las manos y decía es la de los gobiernos regionales. Con esto Sí. te dice que acepta estas críticas que se le han hecho en las últimas semanas, donde la gestión para el manejo de la epidemia ha sido desastrosa. Eso es lo que tenemos, y sus declaraciones no ayudan a ese liderazgo y confianza, no solo polémica, sino en casos como el caso de las 345,000 dosis de vacunas, donde miente y dice que eso está todo ok, y hasta la fecha siguen inmovilizadas las vacunas. Lo único que hace suma a que haya desconfianza por parte de la población en las políticas sanitarias del país. ¿Qué podría estarse haciendo en estos mismos momentos en Piura o Lambayeque, que son lugares, o Ica, que son lugares con mayor incidencia del dengue? Además de hacer la previsión, la parte de previtoria en este momento sí, de cuando ya la crisis explotó y ya estamos en descenso, han empezado a fumigar, a manejo de la gestión de residuos líquidos y todo, fortalecer el primer nivel de atención, para que ahí el 70-80% de los casos con síntomas leves y moderados se puedan atender y no colapsar el sistema hospitalario. Pero lo que se hace es intentar, por ejemplo, implementar la Vía Panamericana, cosa que se hizo en COVID y fue útil en ese momento, pero en dengue no tiene esa utilidad para este momento, porque además la crisis sanitaria no está en Lima, está en el norte. Entonces no se fortalece el primer nivel de atención, no hay medicinas. Ayer se publicaba en una entrevista con Jonas Oxenford, decía que los directores de los hospitales más importantes de Lima Este han sacado un acta y un comunicado y dice que las medicinas que tenían que recibir en marzo las van a recibir en septiembre-octubre porque Senares no compró. Eso es una gestión directa de la ministra. Entonces, en ese contexto, yo creo que las apariciones públicas de la ministra, que han sido muchas durante la última semana para tratar de paliar y hacer entender que hace gestión, no se denotan en resultados. De acuerdo. Tenemos que pasar a otro tema que me parece también relevante, sorprendente, que abona todas las teorías de la conspiración, y es esta investigación. Ahora pasemos a hablar de COVID. Es esta investigación
del diario británico The Sunday Times, que dice que el COVID fue desarrollado por China como parte de un proyecto secreto para crear armas biológicas. Esto parecía parte, digamos, de una mente afiebrada, pero un medio serio como The Sunday Times lo está afirmando. ¿Qué te parece a ti? Raúl, no es tan sorprendente esta información, porque desde el principio cuando hacíamos los análisis y sobre todo digamos, en espacios académicos, muchas veces se nos criticó por dar que esta era una hipótesis posible, por una razón. Tecnológicamente, el laboratorio de Wuhan sí tenía el expertise y la capacidad, valga redundancia tecnológica, de hacer manipulación al virus. Fue el único laboratorio en el mundo que fue capaz de aislar un SARS-CoV-1 en 2013. Cuando tú alcanzas esa información y sabes que se puede manipular, sabes que hay riesgos de fuga o no riesgo de fuga, como dice el FAN, la posibilidad de que esto sea utilizado como una arma biológica ya no resulta descabellado, ya no resulta conspiranoico, porque sí era una hipótesis. Además, 3 científicos de primer nivel del mundo, como Yai, que viene de Stanford, Martin Rutherford de Hopkins y otra epidemióloga del Imperial College, me parece, o de Oxford, a principios nomás de la pandemia expresaron esta preocupación. Dijeron, nos preocupa mucho porque este tipo de contagio no es natural y pedimos. Y ahí se hizo investigaciones y salieron a la luz documentos que organismos gubernamentales del gobierno americano habían financiado con millones de dólares el laboratorio de Wuhan. Esto, que parece ser conspiranoico y de ciencia ficción, Raúl, tiene una aplicación en la vida real de los que nos de acá, de gente de Perú que no tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque el impacto que va a tener a futuro en otras enfermedades cuando los países tomen medidas sanitarias no va a ser respetado por su población porque no hay confianza, porque la población se va a sentir que sus líderes les mintieron. Los líderes no fueron transparentes, no dieron espacio a esa discusión. Y eso va a repercutir directamente en muchas políticas sanitarias mundiales. Es bien interesante lo que estás diciendo porque a lo que nos lleva es a una reflexión de la utilidad de la democracia, incluso en términos sanitarios, ¿verdad? Es decir, el oscurantismo, la falta de transparencia del gobierno chino acelera, digamos, la pérdida de confianza en su gestión y hace que todo esto, digamos, se reescriba, ¿verdad? Es decir, esta es una historia nueva ahora con esta investigación del Sunday Times. Definitivamente. ¿Por qué? Porque los pobladores, o sea, la gente de pie como nosotros lo que ve es que yo perdí mi familia, mucha gente perdió padres, madres, perdió familias completas y dijeron que esto era natural, pero esto no fue natural, fue manipulación de un gobierno o se fugó, pero no hubo transparencia. Y en mi país, sea el Perú u otro, a mí me dijeron los ministros de salud, los presidentes, que no, que esto era imprevisto y había que aupar y todos pusimos el esfuerzo. Países como el Perú fuimos privados de la libertad completa durante meses, no tuvimos libertad de movimiento, libertad a nada. Lo más catastrófico, le prohibimos vivir a los niños por casi 3 años. Para mí eso es lo más doloroso, la hipocresía más grande de nuestra sociedad, de no haber levantado la voz por los niños. ¿Y que por qué? Por nada. Cuando estos niños sean adolescentes o adultos y vean, cuando tengan muchas dificultades en su desarrollo adulto y profesional y vean que la responsabilidad está en que los encerraron sin mayor evidencia y cuando todo esto, el impacto es enorme y la gente lo que va a ver es un antisistema brutal porque todo aquello que se lo quiera implementar en cualquier política, sea sanitaria o de otra, la gente no va a confiar en sus países, en sus estados, porque van a decir, estos me mienten y cada vez las teorías conspiranoicas cobrarán importancia y más algunas, fuerza, aunque sean conspiranoicas de verdad, no van a ser tomadas como tal, ¿no? Eso es para mí el punto de vista central y por el que siempre he levantado la voz, por haber transparencia, discusión y en el aspecto académico discutamos cosas que a veces suelen sonar irracionales, pero pareciera que no tanto, ¿no? De acuerdo. Omar Neira, especialista en salud pública. Como siempre, un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo. Igualmente, Raúl, para mí también. Que estés bien.